En nuestro país, más del 90% de la población vive en centros urbanos. Las ciudades hoy en día no están habilitadas ni preparadas desde un punto de vista de planificación territorial para alojar a esa cantidad de personas. Lo que estamos viendo hoy en día es que el ser humano ha roto, por un lado, su vínculo con el entorno natural y, por otro lado, el funcionamiento circular propio de la naturaleza. En la naturaleza no existe el concepto de residuos, no genera residuos la naturaleza. Los ecosistemas naturales funcionan de un modo circular en el cual todos los residuos que genera un proceso o un ser vivo termina siendo insumo para enriquecer a otro proceso o a otro ser vivo, lo que se conoce como biosistemas. Entonces, lo que estamos tratando de implementar en este proyecto en Villa 15, que es un modelo experimental, es esa lógica de biosistema aplicada a un ámbito bien particular como es este comedor. Bienvenidos al comedor Enacore, el comedor de las madres en lucha contra el consumo de Paco. Este comedor, le quiero contar, que funciona desde el año 93, aquí en Ciudad Oculta, y en la actualidad asiste a unas 350 personas por día, con almuerzo y merienda. Cuando la organización nos vino a plantear todos estos proyectos, nos gustaba la idea porque nos parecía algo novedoso, pero no teníamos mucha idea de qué era lo que se trataba. Nosotros aceptamos inmediatamente hacer este proyecto, llevar adelante este proyecto, porque como organización siempre apuntamos al trabajo en red. El biosistema de Villa 15 se conforma por medio de acciones concretas que desarrollamos en la búsqueda de alcanzar la sustentabilidad en este comedor. Instalamos el primer colector solar de Villa 15 que brinda agua caliente sanitaria calentada por el sol a la cocina del comedor. Cambiamos todas las luminarias del espacio comunitario por tecnología LED. El comedor cuenta con los primeros puntos de acopio de aceite vegetal usado y de reciclables del barrio. Los residuos orgánicos se tratan en la compostera y el biodigestor. Se trata de un sistema circular en el cual los desechos del comedor se reconvierten en alimento y energía para conformar el primer biosistema urbano de Villa 15. El compost generado en el comedor se utiliza para abonar la huerta en cajones. La cocina ahora cuenta con alimentos producidos en la huerta urbana comunitaria del comedor, que contempla desde el cultivo de hortalizas en cajones hasta una producción hidropónica y de hongos comestibles a partir de residuos. El biogás producido por el biodigestor se puede utilizar para calentar el agua que previamente ha sido calentada por el colector solar. De esta manera, utilizando solamente energías renovables, podemos obtener agua caliente para la cocción de nuestros alimentos que han sido producidos en la huerta del comedor. Una parte importante del proyecto fueron las capacitaciones que se realizaron abiertas a toda la comunidad durante todo el año. En este sentido, para que el biosistema que desarrollamos sea realmente sustentable, es importante la capacitación de actores claves del barrio que puedan, una vez que nosotros ya nos retiramos, darle continuidad y sostenerlo en el tiempo. O sea, en estos barrios donde uno trabaja, el problema de la luz es grande y el problema del gas muchísimo más, porque no existe en muchos lados el gas natural. Entonces, poder contar con la energía solar a través de un proceso de agua caliente es sumamente importante, y yo creo que es algo que sí es como un antes y un después en lo que es la utilidad y necesidad del comedor. Tener un modelo exitoso genera ganas de contagiarse a otros comedores. Hoy por hoy la cocina está funcionando, o sea, toda el agua de la cocina que se utiliza proviene del termotanque solar. No necesitamos comprar el termotanque a gas, que ustedes saben que tiene un costo muy elevado y que la verdad que a nosotros no estábamos en condiciones de hacerlo. Así que, bueno, esto fue algo maravilloso. Estoy aprendiendo mucho, está a la vista todo lo que fue pasando, cómo fue creciendo. Con nosotros fuimos creciendo con todo esto. Encima este lugar está sobre un comedor, entonces se respira por todos lados mucha cooperación vecinal. También cuidar al planeta, que fue algo que me llenó de orgullo en el barrio.
porque nos hace tomar conciencia de la necesidad urgente de que empecemos a ver el tema de los residuos, de los aceites, de lo que podemos generar desde un residuo orgánico, de esos ciclos que uno antes lo tiraba y no tomaba conciencia del daño, y acá eso se devuelve a la tierra. En particular me pasa eso, que es un lugar en donde uno puede conectar con la vida desde el ciclo mismo del nacimiento, y eso es maravilloso, realmente es maravilloso. Es un proyecto ambicioso, pero me parece que poco a poco trabajándolo se va a poder ir contagiando en diversos comedores. Creemos que todos los problemas sociales de nuestra comunidad no lo podemos atacar solo, tiene que tener un abordaje integral. Tenemos que romper con el pensamiento lineal y volver a generar un pensamiento circular en la gestión, en el diseño, gestión y desarrollo de las ciudades. Y puntualmente demostrar que esto es factible en aquellos lugares donde la vulnerabilidad es aún mayor y donde la resiliencia tiene que ser fortalecida. Por eso el proyecto que estamos implementando hoy aquí en Enacore representa una bandera y una luz de esperanza de que es posible proyectar esto a mayor escala.